La siguiente entrevista es una gentileza de AMDER, Asociación de Maestros de Rivera. Desde 1944, la Asociación de Maestros de Rivera marcha a paso firme, sentando precedentes de lucha responsable y generando conciencia cívica entre el colectivo docente y la sociedad. Bien, lo dijimos hoy al inicio del programa que luego de la pausa a las 21 horas íbamos a estar dialogando con la más Nobel consejera del Consejo de Formación en Educación, la profesora Gabriela Rico, y ya la tenemos en línea. Buenas noches, ¿cómo estás, Gabriela? Un gusto en recibirte. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación, por este intercambio, por lo de Nobel también. Vaya adjetivo. Bueno, pero muchísimas gracias de estar aquí. Soy la más nueva en la función, sin ninguna duda. Sí, como consejera electa también, ni que hablar. Exacto. En eso estoy. Ahí está. Bien, Gabriela, vamos a tratar de sacarle el máximo provecho a esta nota en los pocos minutos que disponemos. ¿Cómo ves el estado actual de la formación docente en Uruguay y cuáles considerás que son las prioridades a atender que aún no se hayan podido atender debidamente? Bueno, viste que nosotros tenemos algunos temas muy presentes. Uno es el que está, por supuesto, como un macro tema, que es el tránsito a la Universidad de la Educación. Tenemos el proyecto de ley que está siendo puesto a consideración en el Senado, en el Parlamento de la República, al cual la ANEP concurrió hace unos días a dar su postura y están siendo convocados distintos colectivos. Ese es como un gran tema que nosotros tenemos con respecto a la formación y educación de todo el país. Y otro tema que tenemos es con respecto a la realidad de lo que ocurre en las instituciones. No sé con cuál preferís que profundice. Bueno, arrancamos entonces por la Universidad de la Educación, precisamente porque, fue una consigna que durante los gobiernos anteriores del Frente Amplio no se logró plasmar porque no hubo los votos necesarios. En el periodo anterior directamente se le había enterrado la idea, a punto tal de que, primó aquella pésima idea del entonces ministro de Educación de reconocer como universitarios los títulos docentes expedidos por ANEP, pero para ello bastaba presentarse y rendir correctamente una prueba que llegaba a ser ridícula de tan sencilla que era. Y ahora con este nuevo gobierno, se insiste con el asunto. ¿Tú tenés confianza de que pueda llegar a concretarse finalmente la Universidad de la Educación en los términos en los que se plantea, o sea, con cogobierno y con todo lo que es aspiración de los docentes? Bueno, yo tengo la esperanza de que sea así. Uh-huh. Obviamente que tenemos un debate parlamentario, ¿verdad?, en el cual algunos de los parlamentarios que están, por ejemplo, en el Senado hoy, plantean estar dispuestos a considerar la creación de la UNED. Algunos ponen algunas reticencias con respecto al cogobierno, algunos ponen reticencias a la creación de la universidad. Claro. Pero yo creo que es un proyecto que está siendo planteado desde hace muchos años, que ha tenido varios proyectos anteriores, incluso propuestos por el senador Bordaberry en su momento. O sea que creo que es un tema que no es nuevo, que tiene un gran acúmulo de apoyos de sindicatos, de asamblea técnico-docentes. Incluso hay un sondeo realizado entre la población que un alto porcentaje consideran imprescindible, también que se cree. O sea que creo que tenemos como un andar con respecto a este tema que merecería obviamente que este proyecto finalmente salga. Además de eso, tenemos hoy en día un cuerpo docente que tiene una formación, que se ha formado con formaciones de posgrados, un alto porcentaje. Tenemos incipientes, pero se están desarrollando las funciones sustantivas, que son la investigación y la extensión.
Y bueno, yo creo que en eso lo que nosotros llamamos el proceso de universitarización, el Consejo de Formación y Educación ha ido dando pasos en ese sentido. Y también tenemos una necesidad de jerarquizar la formación docente o la formación en educación. Las investigaciones a nivel mundial dicen que cada vez es menos atractiva esta profesión y que por lo tanto algunos organismos internacionales como la UNESCO y otros plantean que es imprescindible darle mayor profesionalización, mayor reconocimiento, como forma, ¿verdad?, de que siga siendo atractiva para los futuros estudiantes que se enrolen en esta tarea. Entonces, constituirse en una estructura universitaria implica dotar a esos profesionales de posibilidades de investigación, de extensión, de formación permanente. Por lo tanto, creo que la estructura universitaria es un debe que tenemos con la formación en educación de este país. Correcto. A propósito justamente de la formación con la que salen nuestros docentes de la carrera en el Consejo de Formación en Educación. Yo hace algunos días dialogaba con un entrevistado y le decía que uno percibe que paulatinamente va pasando el tiempo y nuestros docentes van siendo preparados para un mundo que ya no existe, porque con el advenimiento y cada vez mayor incidencia de tecnologías que hasta hace muy poco tiempo eran impensadas, como la inteligencia artificial, por ejemplo, la carrera docente viene corriendo detrás. No sé si tú percibís lo mismo, si se hace esa lectura también por parte del Consejo de Formación y Educación o de la ANEP propiamente dicha. Bueno, en realidad creo que sí, y creo que es una situación que nos desborda en cuanto a las respuestas, ¿no? Uh-huh. Se están ensayando algunas respuestas que tienen que ver con la formación, el acompañar a la formación de los egresados, apoyar también líneas de investigación para ver, bueno, qué ocurre realmente con esta situación en las aulas. Creo que un tema es que no es solo únicamente para Uruguay, ¿no? Creo que es algo que es mundial, que nos estamos inmersos en un cambio de paradigma civilizatorio, que creo que este es el gran enclave en lo que tenemos que pensar, que no solo cambia la educación, cambian las relaciones humanas, cambian las formas de relacionarnos, de votar, de todo. Creo que toda la sociedad, desde los consumos, la forma de consumo, todo, ¿no? Creo que es un cambio civilizatorio y que obviamente que la educación tiene que dar respuestas y comenzar a ver cómo resuelve esto. Pero yo creo que hay un tema que yo siempre recalco, y es el tema de lo humanista que tiene que ver igualmente la formación. Yo siempre como profesora didáctica planteaba con mis estudiantes que lo que ocurre en el aula es aquello que no van a encontrar en ningún otro lugar. No lo van a encontrar en TikTok, no lo van a encontrar en Facebook, en cualquiera de estas cuestiones, en Instagram. El aula tiene que seguir siendo ese lugar donde ocurran aquellas cuestiones que no van a estar en otro lugar. Y ahí creo que esa es, hoy en día, el gran potencial que tiene la educación, es eso, es reservar ese espacio para que se dé el intercambio, el conocimiento, el trabajo entre pares, la construcción de ciudadanía, de sociedad. Creo que eso tiene que seguir siendo igual el lugar que nosotros tenemos que seguir reivindicando. Absolutamente de acuerdo, Gabriela. Y a propósito de eso, justamente te pregunto lo siguiente. Nuestro país vive una suerte de, ¿cómo decirlo?, de fragmentación social, por así decirlo, bastante importante. ¿Considerás justamente que nuestros docentes emigran de la carrera con formación suficiente para abordar con éxito esa fragmentación? Bueno, yo he sido docente de Didáctica 3 hasta el año pasado. He estado en territorio, he estado en semipresencial, por lo cual he estado recorriendo los liceos de todo el país. Y fundamentalmente liceos de ciclo básico y también liceos de todos los contextos. Y bueno, yo creo que sí, que desde el momento que nuestros estudiantes tienen, por ejemplo, en la Didáctica 3 un grupo a cargo, que tienen que entrar en territorio, que viven cuáles son estas dificultades, y
considero que muchos de ellos realmente asumen esta tarea con mucha responsabilidad, con mucho cariño, con mucha empatía, y también con esa cuestión de ponerse en el lugar del otro y de reconocer, ¿verdad?, a estos gurises y gurisas que están necesitando un lugar en el mundo. Yo creo que, obviamente que siempre faltan cosas, ¿no? Uh-huh. Pero creo que esta cuestión de que las prácticas sean tan en territorio nos pone en un contexto en el cual tienen que ir dando respuesta a estas cuestiones. Por supuesto que siempre faltará, siempre los desafíos en el aula trascienden, ¿verdad? Todas las épocas nos pasa un poco esas cuestiones, pero creo que sí que son desafíos enormes hoy en día y necesitamos cada vez más apoyos institucionales para que el docente no se encuentre solo en las instituciones. Claro. Creo que eso sí es un gran debe que tiene el sistema educativo. No pensar que el docente es el que tiene que resolver toda esta situación, sino que tener la necesidad de contar con equipos multidisciplinarios, ¿verdad?, que trabajen en forma conjunta, más docentes extra aula, más equipos, ¿verdad?, que puedan hacer este apoyo a lo que ocurre también en esa aula. Ese es un tema que considero también que es un debe, ¿no? Y no exclusivamente en formación en educación, creo que en todos los ámbitos, yo lo vivo en primaria también, cuando tú hablas de equipos multidisciplinarios, es bastante frustrante uno encontrarse a veces con que tiene que esperar hasta un año para ser visitado por un equipo multidisciplinario cuando tenés unas situaciones que son por demás emergentes, ¿no? Pero es una cuestión que algún día tal vez se pueda en nuestro país atender adecuadamente esas situaciones. Las dos últimas preguntas, Gabriela. ¿Cómo lograr equilibrar la autonomía pedagógica del docente con las presiones que debe vivir todos los días desde distintos ámbitos de la sociedad? Por ejemplo, desde el plano político y fundamentalmente también desde el plano religioso, que hoy por hoy tiene tanta o más presión, ejerce tanto más presión que el plano político. Es un tema complejo. La transformación del periodo pasado, la transformación educativa, yo soy una convencida que fue una transformación de sentido ideológico, que hizo una búsqueda de represión en las instituciones, que más allá de si cambiamos los formatos, los programas, los planes, había una cuestión que tenía bien una impronta ideológica del control. Eso era lo que uno veía cuando iba fundamentalmente, estoy hablando con referencia a las instituciones de enseñanza media, que fue las que yo más estaba fuertemente vinculada, ¿no? Y en ese caso, entonces, lograr la autonomía docente, obviamente que es muy difícil, porque, bueno, a veces se establecen ciertas lógicas y formas de funcionamiento que hacen desde controles sutiles a controles mucho más implícitos y explícitos, ¿no?, en las instituciones, que creo que es necesario y espero que se haya empezado a avanzar. No conozco muy bien qué es lo que está ocurriendo ahora en las instituciones de educación media, pero estoy queriendo pensar que se haya corrido este control, pero siempre lleva mucho tiempo, porque esas cuestiones cuando se instalan llevan mucho tiempo desandarlas, porque empiezan a formar mucha parte como cuestiones constituyentes, ¿no? Hay que hacer un trabajo muy arduo, y yo creo que acá lograr la autonomía docente tiene que ver con fortalecer la profesionalización docente. Cuando uno se considera un profesional de esta tarea, que es lo que nosotros aspiramos desde la formación de grado, ese profesional debe contar con las herramientas necesarias para argumentar y poder defender su espacio profesional de trabajo. Creo que ahí es una de las cuestiones que obviamente, junto con el trabajo colectivo, desde las salas, desde la TD, desde los sindicatos, ¿verdad? También son espacios en los cuales, bueno, fortalecen quizás esa mirada y ese papel de fortalecimiento de la autonomía docente. Claro. Gabriela, por último, por hoy, ¿qué pretende o de qué manera pretende incidir la consejera en representación justamente del cuerpo docente en el Consejo de Formación y Educación? ¿De qué manera poder incidir?
Bueno, por un lado, estamos tratando de llevar adelante una campaña bien importante en todo el país, acompañando para que el proyecto de la UNED, autónoma y cogobernada, pueda ser finalmente votado en el Parlamento, y por lo tanto estamos convocando a toda la ciudadanía, a docentes, estudiantes, egresados, a acompañar este proyecto de ley para que finalmente sea una realidad. Y con respecto al Consejo de Formación en Educación, lo que estamos tratando de impulsar y apoyar y sostener es un cambio de plan. El plan que tenemos, que es el 2023, es un plan que fue rechazado unánimemente por las salas docentes, por los departamentos académicos, por el sindicato, por la TD, por la consejería docente y por el actual consejo también, los consejeros políticos. Es un plan que expulsa estudiantes, que tiene una carga horaria extensísima, que tiene poca flexibilidad, que no atiende los trayectos que ya traen nuestros estudiantes realizados en otras etapas de su vida. Nuestros estudiantes en general son estudiantes que cuando ingresan tienen 26 años de edad, son generalmente mujeres, 75%, un alto porcentaje, también un 70% son del interior, y tienen familia a cargo y han cursado muchas veces otros trayectos educativos. Entonces nosotros necesitamos también un plan que pueda responder a este perfil que tenemos de estudiantes y por lo tanto reconocer sus trayectos educativos, dar mayor flexibilidad e introducir también a las funciones de investigación y extensión que hoy hablábamos, ¿no? Un profesional en clave, ¿verdad?, de derechos humanos, pero en clave también de una sólida formación académica y universitaria que le permita también pensar y reflexionar más junto con otros sobre los problemas de la educación en contexto, no lo que dicen los españoles o los chilenos o los argentinos, sino qué ocurre en nuestro país, qué respuesta le damos a las escuelas que están trabajando en tal o cual lugar con respecto a tal o cual tema, qué respuestas damos, cómo apoyamos a esas innumerables situaciones que emergen en nuestras instituciones. Entonces, bueno, eso es lo que estamos como uno de los puntos a trabajar, que se relaciona con el proyecto de UNED que hoy hablábamos, ¿verdad?, por la necesidad de los espacios para investigación, extensión y posgrados, y por otra parte, trabajar también en una oferta educativa que sea, el año pasado tuvimos grandes dificultades para la oferta educativa, no sé si recordás que hubo un conflicto a fin de año, que bueno, nosotros vamos a trabajar para que esta oferta educativa se realice con la participación de la TD, del sindicato, para que sea una basada en datos y que sea, ¿verdad?, lo más basada en la equidad y en un análisis del territorio y de toda la diversidad de carreras que tenemos para que sea lo más ajustada posible. Y junto con esto, un reglamento de elección de horas que pueda, ¿verdad?, generar mayor respaldo para el trabajo docente, porque el trabajo docente en el Consejo de Formación y Educación hemos visto en los últimos años que ha sido de una fragilidad enorme. La inestabilidad en que está expuesto el trabajo docente es uno de los más altos dentro de toda la ANEP, creemos. Objetivos digamos, muy deseables, muy trabajosos seguramente. ¿Considera que habrá tiempo de poder implementarlos todos en lo que resta de este actual Consejo? Bueno, los tenemos que lograr. El plan tiene que ser una realidad, estamos trabajando en ello en la Comisión de Enseñanza y Diseño y Desarrollo Curricular, la Consejería tomó esa comisión a cargo, estamos convocando a las comisiones de carrera, la Comisión de Enseñanza, estamos haciendo a la TD, justamente trabajando de forma conjunta para que esto realmente se cristalice. Son pocos meses en los cuales hay que hacer un trabajo muy, muy arduo, y bueno, lo mismo con la oferta educativa, que necesitamos también que las personas que saben y conozcan se sienten a trabajar sobre esto. Esto es un primer tema, y es que bueno, que los que conocemos de todas estas situaciones, en un clima, ¿verdad?, de trabajo, podamos hacerlo, y bueno, el desafío es enorme, pero creo que lo tenemos que lograr. Gabriela Rico, la más nueva integrante del Consejo de Formación en Educación, un gusto como siempre dialogar contigo, y te envío el deseo de que tengas una muy provechosa y exitosa labor.
Bueno, muchísimas gracias y a fin de año te paso el raconto, luego a ver si lo logramos o no. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, mucha suerte y bueno, seguiré escuchando un poco acá el programa como venía escuchándolo, Bueno. Porque bueno, lo que queda del programa es muy interesante también. Ah, sí, sobre todo el final del programa va a estar que se les trae. Un abrazo, que pase bien. Perfecto. Dale, chau, chau. Muchísimas pase. gracias. A ti. Chau, chau. Adiós. Desde 1944, la Asociación de Maestros de Rivera marcha a paso firme, sentando precedentes de lucha responsable y generando conciencia cívica entre el colectivo docente y la sociedad.